Muchas gracias, Katy Dolande. Pues el mundo sigue girando y tenemos las portadas que tanto gustan, nuestras recomendaciones para que usted entre de inmediato a los portales de noticias que salen de internet y que en este momento tienen información importante para usted. Por ejemplo, si usted quiere enterarse de los detalles de cómo se va a configurar el gabinete del señor Macron, el próximo domingo, por cierto, va a ser el traspaso de poder, pues elconfidencial.com va a estar, ahí hay digamos que una entrega muy extensa de lo que va a hacer este señor Macron, de 39 años, nuevo presidente de la República Francesa. El diario, ahora en nuestro continente, en la revista Semana, en su edición de internet, nos habla, para los que les gusta la crónica rosa, de la impresionante historia de amor del nuevo presidente de Francia y cómo Macron se enamoró de su actual esposa Brigitte cuando era su alumno de drama en el colegio. Ella es 25 años mayor que él y aquí están en este artículo los mínimos detalles de una historia de novela que pues su pilar, la nueva primera dama de Francia, Brigitte. Bueno, salgamos del tema de Francia porque vamos a consultar un poco sobre el tema más adelante, pero sigamos con las portadas internacionales. Este es la segunda de Chile, la segunda.cl. Para los que no sabían, el ex secretario general de la OEA entra a la carrera presidencial en Chile. Y dice, la segunda se anticipa y propone elección ciudadana para el Partido Socialista, Partido por la Democracia, pues de alguna manera le estará confrontando a la candidata de la democracia cristiana para entonces ir por la presidencia el próximo noviembre contra el expresidente Piñera. Vamos a ver cómo resulta eso, pero bueno, como todos sabemos, el señor Insulza jugó un papel bastante cuestionado en la OEA, sobre todo con el tema de Venezuela. Seguimos con la siguiente portada internacional. Este es ABC de España, abc.es. Obama defiende su Obamacare. Dice el portal, Obama alberga una ferviente esperanza en la decisión del Senado sobre la derogación de su reforma sanitaria. Recordemos que esta votación que sucedió la semana pasada era solo el inicio de los trámites que hay que hacer para desmontar todo este sistema médico y de salud de los Estados Unidos, que podría dejar a más de 24 millones de personas sin asistencia médica, y esto es parte de lo que Barack Obama está llamando la atención a los asesores del presidente Donald Trump para que eviten, y sobre todo a los miembros del Senado que controla el Partido Republicano. Por último, vámonos con Infobae. Infobae.com nos habla de lo que sucedió ayer con Lilian Tintori y Leopoldo López. Lilian Tintori pudo finalmente entrar a la prisión de Ramo Verde y el mensaje que manda el líder opositor venezolano es: sigamos, la salida está en la calle. 35 días estuvo en aislamiento y según la propia Lilian Tintori no tenían la menor idea de lo que está sucediendo en las calles de Venezuela porque los tienen completamente alejados de lo que sucede en las calles de Caracas y el resto de Venezuela. Ahora volvamos a la noticia del día, que es lo que está sucediendo en Francia. Hace unos minutos se dio un evento político entre el actual presidente Hollande de Francia y el que es el nuevo presidente, el presidente electo Macron. Y para hablar un poco sobre el tema, tenemos en la Universidad de Salamanca a un consultor venezolano, un consultor de política iberoamericana, por supuesto que también en temas europeos, y profesor en la universidad, se llama Guillermo Boscán. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes allá en España. Buenos días aquí en Panamá. Mira, se ha hablado mucho del señor Macron, pero me llama mucho la atención la forma como llega. 7 meses nada más. ¿Esto es un fenómeno muy francés o hay alguna posibilidad, tú que conoces bien la política iberoamericana, de que se replique en países como los centroamericanos, como el nuestro, por ejemplo, donde todo está abierto, por ejemplo, Costa Rica, donde las próximas elecciones todo está abierto y podrían entrar nuevos, digamos que nuevos actores y desplazar a los partidos políticos hegemónicos? Fíjate, un saludo primero, Guillermo.
es el fenómeno de los outliers o de los outsiders, que se llaman en ciencia política, es un fenómeno que se ha venido repitiendo en los últimos años. Fíjate aquí, por ejemplo, en España, cómo ha surgido con los nuevos liderazgos de Podemos y de Ciudadanos, que son dos partidos de distintas tendencias ideológicas, pero que han surgido de líderes políticos que no tenían una historia muy larga. También la incursión en el caso de América Latina, recuerda, por ejemplo, la incursión de Chávez, la incursión de Lugo allí en Paraguay, gente que viene de distintos ámbitos que no son de la política tradicional, han entrado a la política. Este es un clivaje muy interesante, una división social muy interesante que se ha venido explotando a nivel electoral, que es lo nuevo versus lo viejo. Recuerda que más o menos en la década del 80 y del 90 en América Latina, sobre todo en lo que fue la región andina, se vivió una crisis de la representación de los partidos políticos tradicionales. Y eso llevó al surgimiento de nuevos liderazgos dentro de los partidos. Esto se está replicando a nivel internacional. Muchos hablan, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que a pesar de que si te pones a revisar el archivo de Donald Trump, en el pasado ya asmaba siempre sus ideas políticas, es también un personaje que viene de fuera del ámbito de los partidos tradicionales, que él entra a través del Partido Republicano, pero que no es en sí considerado como un líder del mismo partido, ¿no? Mercosur, Centroamérica, incluso la parte norte del continente, tienen que negociar con la Unión Europea en bloque. Es más, Angela Merkel tuvo que explicarle 11 veces a Donald Trump cómo funcionaba hasta que él logró comprender que no podía haber un convenio entre Alemania y Estados Unidos. Me pregunto si ahora que Angela Merkel parece que se encamina a renovar la Cancillería alemana, con este nuevo protagonista de la política francesa, van a lograr el reimpulso que la Unión Europea necesita, y si estos son buenas noticias para el continente americano. Mira, en el caso del liderazgo europeo, Macron es como el candidato más perfecto, no más deseado dentro de lo que eran las alternativas en todo el escenario. Fíjate que ya Angela Merkel ha felicitado a Macron, también lo ha hecho Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, Tusk, que es el presidente del Consejo Europeo, ya lo ha felicitado también Tajani, que es el presidente de la Eurocámara. Ha habido una reacción de todo lo que es el establishment europeo, que aunque estos forman parte, en el caso de estos tres líderes europeos, forman parte del Partido Conservador, han aplaudido y han mostrado su euforia por el triunfo de Macron. Macron, recordemos que es un ex banquero europeísta, sobre todo eso fue una clave muy importante dentro de las elecciones, y de una tendencia liberal. Entonces Macron viene también de un pasado de la banca y reformas, pro globalización. Entonces tiene muchas de las características necesarias para gustarle a lo que es el proyecto de integración europea, que además estaba muy debilitado producto del Brexit, ¿no? Pero Macron representa la primera oportunidad de Europa para poder incluir a todas aquellas personas que dentro del proyecto europeo, de lo que ha transcurrido en la historia del proyecto europeo reciente, han quedado excluidas del proceso de integración, que es el principal reservorio de lo que han sido los votos de Le Pen, ¿no? Pero fíjate cómo ha ido creciendo. También se dice que esta es la oportunidad para que dentro de 5 años Le Pen o el Frente Nacional, que ya no sabemos cómo se va a llamar porque Le Pen acaba de anunciar una renovación del partido, pero para que no lleguen a la presidencia de Francia. Liberación, Le Monde, bueno, casi la totalidad del arco mediático de Francia, digamos que de alguna manera ha impulsado a Macron luego del fracaso del candidato conservador imbuido en los problemas de corrupción o posible corrupción. ¿Esta es una luna de miel que se puede consolidar o sencillamente los medios lo van a dejar
a la buena de Dios, apenas terminen las elecciones de la Asamblea Nacional de Francia ahora el 11 de junio, si no me equivoco. Claro, este es un primer paso. Hay que ver qué posibilidades tiene, como decías, comenzando la entrevista, Macron comienza con un partido nuevo sin tener muchas fortalezas a niveles regionales. Y hay que ver cómo se va a traducir eso en las elecciones legislativas prácticamente dentro de un mes, ¿no? Macron ha prometido que la mitad de los candidatos vayan a ser candidatos nuevos, porque fíjate que el clivaje donde él se instala a nivel electoral es entre lo nuevo y lo viejo. Y él ha prometido eso y no se sabe cómo se va a articular. Lo que sí es fundamental para que él pueda sacar adelante todas sus promesas electorales o todo su programa de gobierno es que logre un importante apoyo a nivel de las cámaras, a nivel de la Cámara Legislativa de Diputados. Guillermo, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú te das cuenta que Le Pen, a pesar de haber tenido porcentajes importantes, solamente tiene 2 diputados en la Cámara. Y eso que implica que hay una penalización por parte de cómo se distribuyen las circunscripciones electorales en Francia, que podría también perjudicar un poco a los partidos nuevos. Guillermo, en un minuto, estás en España y me gustaría saber si esto podría darle un impulso a Ciudadanos, a este partido que se identifica precisamente con Macron en Francia. Sí, este ha sido de hecho, pues es visto como dentro de la misma línea de Ciudadanos el centrismo, y yo creo que sí podría representar un impulso, así como también se ha visto como un paralelismo, se ha intentado a través de los medios establecer un paralelismo entre la radicalización o el populismo de Le Pen con el populismo de Podemos, cosa que es un poco difícil de ver, dado que Mélenchon era el representante de Podemos o el equivalente a Podemos en Francia. Pero es interesante una cosa, cuando tú analizas, por ejemplo, los votantes de Mélenchon son muy similares a los votantes de Podemos acá, que están en la juventud, dentro de los 18 a los 25 años. Mientras que los votantes de Ciudadanos y los votantes también en este caso de Macron están en ese grupo etario, pero más de 25 a 35. Entonces allí hay que ver cómo se va a traducir eso posteriormente a nivel electoral. Guillermo Buscán, muchísimas gracias de Ciudad de Panamá. Sí es un impulso. Guillermo Buscán, muchas gracias de Ciudad de Panamá y bueno, gracias por esta entrevista y vamos a estar en contacto. Muchas gracias a ti y ya sabes que estamos a la orden por aquí cuando sea necesario. Gracias, Guillermo Buscán desde Salamanca, desde la Universidad de Salamanca, haciendo un análisis de la situación. Bueno, y quiero aprovechar para mandarle un saludo al embajador en Panamá, Philippe Cazenave, el embajador de Francia en Panamá, pues gran amigo de la casa y del país. Y para seguir conversando un poco sobre lo que ha sucedido en Francia, aquí está Carlos Alberto Montaner con uno de sus análisis que vale la pena escuchar. Queridos amigos, el triunfo de Emmanuel Macron sobre la populista de derechas Marine Le Pen fue tanto como liquidar por ahora el nacionalismo, el proteccionismo, el aislacionismo y el racismo. Pero hay otro elemento aún más importante. Probablemente ese éxito garantice la supervivencia de la paz y la democracia en Europa. Del resultado de estos comicios dependían el destino de la Unión Europea, el euro y la posibilidad de hacerle frente colegiadamente a la agresividad imperial de Vladimir Putin. Y esto último es esencial, especialmente porque hay síntomas de un cambio de la visión internacional por parte de Estados Unidos. Donald Trump se mostró muy feliz cuando ganó el Brexit e invitó a su amigo el británico Nigel Farage a celebrar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En su momento dijo que la OTAN era obsoleta, aunque luego rectificó, pero mantiene unas ambiguas relaciones con Vladimir Putin. El cálculo que debe hacer cualquier demócrata europeo es que hay una posibilidad real de que a medio plazo llegue a su fin la relación entre Estados Unidos y Europa y el viejo continente debe prepararse para defenderse solo.
Como quiera que el enemigo potencial, al menos hoy, es la Rusia de Putin, una potencia militar con armas atómicas, la única forma que tiene Europa de defenderse de ese peligro es contar con armas nucleares que conviertan cualquier agresión en un acto suicida. Y eso solo lo puede lograr Francia, dado que al retirarse el Reino Unido de la Unión Europea, el único país de esa organización que cuenta con armamento nuclear es precisamente Francia. Por eso era importante que Macron triunfara. La estabilidad de Europa depende de que se mantenga el liderazgo de Alemania y Francia dentro del espíritu liberal que prevalece en ambos países, aunque gobiernen los demócratas cristianos o los socialdemócratas, eso no es importante. Lo que prevalece es el espíritu liberal en ambos países. Alemania tiene el poder económico, la tecnología y la ciencia que requiere la defensa de Europa. Son 80 millones de alemanes con unos $50.000 anuales de producción per cápita. Francia aporta 67 millones de personas y unos $43.000 anuales de producción por cada uno de ellos. El tamaño de la economía europea es más o menos semejante a la de Estados Unidos.